Primero tendré que hacer una aclaración. Clemente Castañeda no es mi amigo, lo cual está muy mal y lo cual va a ser remediado. Creo que está más o menos cantado hace mucho tiempo que Clemente Castañeda va a ser mi amigo eventualmente. Supongo cuando no vivamos entre dos ciudades y yo vaya a su ciudad, sobre todo a trabajar, y él venga a la mía, sobre todo a trabajar, y vivamos trepados en un avión, algún día nos vamos a ir a comer, Clemente, y vamos a hablar de lo que sí tenemos, además de muchos amigos en común, que es una comunidad de valores. Es decir, hay muchos valores, muchas ideas, muchas referencias que Clemente y yo compartimos. Con Clemente en particular sí me interesa tener una conversación porque me parece un hombre que representa un ideario socialdemócrata que creo que es profundamente relevante en nuestro mundo, ni siquiera diré solo en nuestro país, sino en un mundo que ha derivado cada vez más hacia los populismos de izquierda y de derecha, en el que la idea democrática está severamente comprometida, en que el estado de bienestar está urgido de una redefinición. Me da mucho gusto poder hablar de las cosas con Clemente y además porque me produce fascinación psicológica algo de Clemente, que es que alguien se anime a ser legislador, y 2 veces, porque ya fue diputado y ahora es senador, en un Congreso en el que el margen de maniobra es poco, porque hay una mayoría artificial de un partido hegemónico. ¿Por qué no te dedicaste a algo más fácil, mi querido Clemente, tan simpático que es dar clases, tan fácil que es andar construyendo partido? ¿Por qué es un momento importante para hacer trabajo legislativo? Y me parece que hoy a la vida pública de México justamente lo que le hace falta es reflexión en un marco de respeto y de diálogo, que el diálogo implica sobre todo respetar las opiniones del otro. Y yo creo que México justo de lo que adolece el día de hoy es que las diferencias que tenemos entre quienes nos dedicamos a la política no tienen un marco de entendimiento mínimo. Al contrario, lo que hay es una polarización cantada que hace que los distintos puntos de vista se aíslen, no encuentren coincidencias y eso provoca retraso en la atención y solución a muchos de los problemas que tenemos. Pero para contestar concretamente la pregunta, siempre he pensado que la política es la manera en la que uno puede contribuir a atender y a resolver los problemas que nos aquejan. Y creo que la política es ese proceso de construcción en el que, particularmente en la arena parlamentaria, tengo algo que decir y algo que aportar. A ver, lo que dices es muy cierto cuando vive uno en un sistema democrático en donde hay equilibrio de poderes y en donde hay distintas vías de acceso al poder, pero a lo que hemos asistido de unos años para acá es a una hipercentralización del poder en donde, pues, básicamente los 3 poderes están en manos del mismo grupo político. ¿Por qué es relevante ser oposición en ese escenario en donde es difícil hacer avanzar una agenda legislativa, si no es que a veces casi imposible? Hoy por hoy creo que las oposiciones tienen una labor histórica fundamental porque son las que permiten que exista una construcción equilibrada de la agenda pública. Efectivamente, hoy las oposiciones estamos en una situación, particularmente en el Parlamento, de franca minoría. A partir de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, Morena y sus aliados prácticamente cooptaron todos los espacios de la vida pública, incluido el Parlamento. También el Poder Judicial, por supuesto algunos otros espacios que son fundamentales para la construcción de la vida pública. Pero aún así, las oposiciones tenemos la obligación de señalar aquellas cosas que consideramos que están mal, de levantar la voz, de proponer alternativas de solución. Y creo que eventualmente las oposiciones, con toda nuestra diversidad, tendremos la oportunidad de decirle al electorado mexicano: aquí hay una alternativa. Esa es la misión que tiene Movimiento Ciudadano. Ser opositor en un régimen prácticamente autoritario tiene un grado de dificultad, pero al mismo tiempo tiene un valor político, cívico, ético que se tiene que reivindicar todos los días. Es una apuesta de futuro, es decir, es una apuesta para incidir en un diálogo ciudadano. Por supuesto que sí, es una apuesta orientada, repito, a construir alternativas. Ser oposición
desde mi perspectiva, no es decir a todo que no, no es señalar aquellas cosas que están mal, simplemente. Ser oposición con convicción y con inteligencia implica siempre poner alternativas sobre la mesa, porque de lo que se trata es de construir un mejor país, y creo que esa es, digamos, la oposición que Movimiento Ciudadano y que yo personalmente he tratado de construir. ¿También es tarea de las oposiciones interpelar al poder, Clemente? Por supuesto que sí. A ver, ya a mí no se me olvida que tuve la oportunidad de hacer el posicionamiento de nuestro grupo parlamentario en la toma de protesta del presidente López Obrador. Y al igual que muchas mexicanas y mexicanos que no votamos por López Obrador, yo en aquel momento albergaba una falsa esperanza. Falsa porque después se confirmó que era completamente lo contrario, que el régimen político mexicano necesitaba una sacudida, porque veníamos de una herencia priista bastante complicada, y que bien o mal López Obrador representaba un asunto distinto, una posibilidad de abrir el régimen político y de transformar de manera profunda ciertas prácticas. En aquel momento, lo dijimos con todas sus letras, el régimen empezaba ya, a partir de esa toma de protesta, a reproducir ciertos rasgos del priismo autoritario que pensábamos que habíamos dejado atrás. Me parece que a la postre el tiempo nos dio la razón. La crítica anticipada que hicimos al régimen López Obradorista, podría decir incluso nos quedamos un poco cortos, porque terminó siendo no solamente más de lo mismo, sino una reedición del autoritarismo mexicano, que hoy es lo que nos tiene pues metidos en un verdadero problema. Ahora gobierna un partido que se dice de izquierda, pero ese partido es claramente militarista, a pesar de que hubo un proceso de militarización de la seguridad pública desde el gobierno de Felipe Calderón, pasando por el de Enrique Peña Nieto, que Morena, o antes el PRD, digamos en su avatar previo, criticó de manera muy dura, y en cuanto este grupo llegó al poder, no solo digamos, perseveró en el militarismo, sino lo acendró. ¿Por qué pasó eso? Cuando hoy le platicamos a colegas del resto de América Latina, particularmente sudamericanos, que vivieron bajo dictaduras militares, lo que el partido en el gobierno en México hace con, digamos, toda la política militarista, se van para atrás, se van de espaldas, porque contradice por completo lo que debería de estar haciendo un partido que se dice progresista y que se dice de izquierda. Me parece que el mote de progresista y de izquierda es un mote que en el caso de Morena y sus gobiernos no les va. Es decir, a veces tienen de progresista y de izquierda lo que mi abuelita tenía de astronauta, ¿no? Bueno, son muy un partido nacionalista revolucionario, eso sí son. Pero no es necesariamente progresista ni de izquierda en estricto sentido. Como el PRI no lo ha sido unívocamente, digamos. Por supuesto, el PRI tenía, bueno, muchas contradicciones o ambigüedades que le hacían funcionar con la izquierda, con la derecha, con el centro, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Morena, una de sus grandes contradicciones es justamente la apuesta al militarismo. Morena se origina y varios de los discursos históricos de su fundador, de López Obrador, tienen que ver con la apuesta de regresar a los militares a sus cuarteles y tratar de construir una vía civil para enfrentar los problemas de inseguridad que efectivamente no son nuevos en el país, sino que datan de varias décadas. Sin embargo, también fue muy ilustrativo que después de la victoria de López Obrador, él mismo aceptara que se había equivocado en su diagnóstico y que la apuesta era doblemente militar, de tal suerte que lo que hizo fue prolongar una manera de entender y de enfrentar los problemas de seguridad, nada distinto a lo que había hecho Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón. Al contrario, fue prolongar. Te detengo ahí para preguntarte, ¿tú crees que eso deriva de una visión de la política de seguridad o de un pacto de gobernabilidad? Las dos cosas. Me parece que nunca entendieron bien cómo enfrentar el problema de la seguridad, porque lo que tenían era un discurso político, no una política pública. Y por otro lado también entendió perfectamente que parte del esquema de gobernabilidad o quizá de dominación tenía que ver con hacer mucho más sólida una alianza con uno de los sectores de poder evidentemente presentes en el caso mexicano, como es el caso de los militares. ¿Cómo se da ese proceso de entendimiento
con las Fuerzas Armadas, pues simple y sencillamente revisemos el montón de atribuciones que hoy tienen las Fuerzas Armadas en el Estado mexicano. Más allá de la seguridad, por cierto. Sustancialmente. Por supuesto. Digamos, ya la seguridad era una concesión en aquel momento temporal, ¿no? Una tarea temporal a las Fuerzas Armadas que a partir de este régimen se volvió permanente. Hoy está en la Constitución. Las Fuerzas Armadas tenían un papel supletorio, complementario, controlado, temporal, que este régimen decidió prácticamente olvidar para hacerlo permanente. Tú fuiste no solo testigo, sino opositor y crítico articulado de este proceso. Sé que estamos hablando de tu trabajo como senador, pero me quiero remontar incluso a tu trabajo como diputado, porque te ha tocado, digamos, todo este proceso de deriva hacia la militarización. ¿Cuáles han sido tus objeciones puntuales en los dos momentos? La primera y quizá más importante es, si el Estado mexicano tiene que adoptar una política pública en materia de seguridad, este debería de ser una apuesta a la construcción de una autoridad civil para enfrentar los problemas de inseguridad. Yo creo que las oposiciones tienen que entender que el tema de la seguridad es el tema más importante que se debe atender hoy en día. Cuando nosotros simple y sencillamente ponemos el cálculo electoral para tratar de abordar cualquier problema, nos vamos a equivocar. Y hoy por hoy, Movimiento Ciudadano se ha distinguido de la posición que han tenido los otros partidos de oposición sobre los temas de seguridad. Nosotros hemos acompañado, y fíjate lo que estoy diciendo, al régimen en algunas medidas tendientes a fortalecer al poder civil. Es decir, hay una transformación de la propia Secretaría de Seguridad, empoderamiento, instrumentos de inteligencia, por ejemplo, que nosotros hemos apoyado porque creemos en eso. Sin embargo, cuando todo esto llega a la arena electoral, se distorsiona por completo. ¿Qué necesitamos, Nicolás? Una política de Estado en materia de seguridad. ¿Cómo se construye eso? Si la presidenta de la República está preocupada por el tema de la inseguridad en el país, debería de asumir su condición de jefa de Estado mexicano, no solamente de jefa de gobierno, para convocar a todo mundo a una gran transformación del sistema de seguridad. O sea, con procesos de parlamento abierto, digamos. Digamos de parlamento abierto, pero al mismo tiempo de entendimiento de cuál es su condición y su misión histórica. Me parece que el caso de Carlos Manzo es muy elocuente. En lugar de entender la dimensión del problema, de tratar de resolverlo, de tratar de atenderlo, lo que tenemos es una respuesta donde el poder se victimiza. ¿Qué necesitamos? Dejar a un lado la laraca electoral y asumir una posición de Estado. En ese tema, la principal responsable es la presidenta de la República. A ver, te diré, creo que también un poco la lección de esto es un político responsable es un político que deja de estar en campaña en el momento en que llegue a ejercer el poder. No es un poco, es el mal endémico, y ni siquiera hablaré solo de la presidenta. No es el mal endémico de la política mexicana, es decir, la permanente campaña. Ese monólogo del poder hoy le está haciendo mucho daño a la vida pública de México. Ya existía el monólogo en el periodo López Obradorista, pero hoy, con esta mayoría artificial que construyeron en las cámaras, es un monólogo que se acentúa. A mí sí me gusta mucho trabajar y les he hecho todo tipo de trabajos. Miren, he sido profesor universitario, he conducido espacios en medios de comunicación, he hecho campañas políticas hace muchos años que no, pero las hice en algún momento de la vida. Ahora hasta de actor de teatro estoy en un proyecto, pero probablemente el trabajo más arrastrado que he hecho en mi vida, más que hacer campañas políticas, que es de lo más arrastrado que he hecho en mi vida, es ser bartender. Y lo peor es que ni siquiera, bueno, sí me han pagado una vez por ser bartender y ahorita voy a contar eso. Yo soy buen bartender amateur, me gusta hacer tragos, me sé muchas recetas de tragos, me divierte este mundo de las proporciones y las técnicas y si es agitado o revuelto y qué tipo de copa. Y alguna vez mi hermano llevaba las relaciones públicas de un hotel, el bar no calentaba y me dijo, a ver, te invitamos a ser bartender amateur por una noche, puedes invitar a unos cuates a que te vayan a probar tus creaciones, también le tienes que hacer los tragos a todos los que están ahí en el bar del hotel.
Y pues nada, digo, va a ser una borracherita con tus amigos y te lo vas a pasar bomba y ese es el pago. Bueno, pues ahí me tienen muy divertido. Llego yo con mi chalequito al hotel y digo, pues ahorita hago unos tragos y luego ya voy y me siento con mis amigos. No hablemos de tragos. El primer vaso de agua me lo tomé a la 1 de la mañana. Es decir, no había tiempo de, no digamos echarse un martini, tomarse un vaso de agua. Destruido. Acabé destruido de la espalda, de las rodillas. Yo creo que mi problema de rodilla empezó ahí, de los pies. Es decir, es muy cansada la chamba de bartender. Entonces, cuando Movimiento Ciudadano impulsó la ley silla, que mucha gente se reía de pues, qué importaba que la gente tuviera una silla o no tuviera una silla, yo recordé ese episodio y que luego alguna vez lo he hecho profesionalmente. Alguna vez me invitaron con un chef famoso a trabajar como bartender para una experiencia. Bueno, pues sí entendí por qué hay gente que necesita tener una silla. Por ser bartender, ser mesero, ser dependiente, ser taquillero, ser acomodador, pues no son chambas que sean muy clementes, valga la expresión, con el cuerpo. Y a mí me interesa mucho, Clemente, saber cómo surgió en MC como parte, además de una agenda de legislaciones que tienen que ver con el trabajo, la idea de la ley silla, que es, digamos, muy emblemática, creo, de una construcción de agenda que no tiene que ver con la política tradicional, sino creo con otro tipo de escucha social. Yo pensaría que como expresión socialdemócrata, que es Movimiento Ciudadano, necesitamos entender que no hay política digamos, más de izquierda, progresista, que la política laboral. Porque al final del día a lo que aspira la población es a tener un empleo digno, bien remunerado. Y me parece que alrededor justamente de todo eso, ciertas medidas se puede ir desmenuzando muy bien dónde están nuestras apuestas. Esta idea de la ley silla surge, entre otros, y hay que darle el crédito a Rodrigo Cordera, hay que darle crédito a Patricia Mercado, a Salomón Chertorivsky, a muchos otros colegas que han estado siempre acompañando la causa de la agenda laboral. Y entre muchas otras cosas, por ejemplo, hoy la jornada laboral de 40 horas que impulsa Movimiento Ciudadano y que Morena ha dicho podemos transitar, el incremento del salario mínimo, donde Salomón Chertorivsky ha sido un aliado fundamental, un impulsor fundamental. No, pues fue desde que trabajaba en el gobierno de la Ciudad de México. Totalmente, y hay que reconocerle, digamos, ese compromiso y esa labor. Y hoy la ley silla forman parte de esta agenda robusta en términos de darle a la gente que labora mejores condiciones, para que haga bien su trabajo, eventualmente para que sea bien remunerado, pero también para que tenga condiciones dignas de poder desarrollarlo. Vacaciones dignas para todos es una conquista del grupo parlamentario que coordinas, y jornada laboral de 40 horas, esa pretenden que sea una conquista. Y yo me pregunto, en un escenario en donde lo que buscamos es ser un país más productivo, ser un país más próspero, ¿por qué es importante tomar vacaciones y por qué es importante trabajar menos horas? Es decir, ¿cuál es la lógica en términos, pues no solo laborales, sino económicos de legislaciones de este tipo? México es uno de los países en donde la gente trabaja más, donde, digamos, el requisito de los patrones es prácticamente cumplir a veces más de 48, casi 50 horas, digamos, darle la oportunidad a las personas de trabajar menos. Al mismo tiempo, es la posibilidad de ser mucho más eficientes en el trabajo que realizan. ¿Por qué? Porque tienen horas de esparcimiento, porque tienen horas para pasar con su familia y poder tener, digamos así, condiciones mucho más dignas para poder realizar el trabajo. De tal suerte que parte de lo que intenta esta medida es darle simple y sencillamente mejores condiciones al trabajador para hacer rendir mejor su tiempo. Imagino que una legislación así no es intuitiva, sino parte de estudios que tienen que ver con medir la productividad tanto en México como en el mundo. O sea, supongo que no es, a mí me late que si la gente trabaja menos horas va a trabajar mejor. Efectivamente, no es una medida arbitraria.
es una medida que tiene detrás varios estudios de la propia Organización Internacional del Trabajo. Por eso es que hoy por hoy varios países tienen como límite de horas en un trabajo obligatorio las 40 horas. Y me parece que en el caso mexicano hay una enorme oportunidad para que México pueda tener estándares similares a lo que sucede en otras latitudes. Nosotros hemos mantenido siempre un diálogo con distintas organizaciones de la sociedad civil, sobre todo aquellas que tienen una historia en materia de derechos sociales. Y creo que retomar esa agenda, reivindicarla, construir pieza legislativa para tratar de impulsarla, es algo que ha distinguido a Movimiento Ciudadano. Y creo que al mismo tiempo, ahora que lo preguntas, también hay una parte esperanzadora. Es decir, sí es posible construir cosas positivas aún en escenarios tan complejos y tan adversos como el que tenemos. Uno de los procesos más felices de mi vida profesional fue el contribuir a la construcción de lo que llegó a ser el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. En el camino del proceso legislativo y del procesamiento político de eso, el CONAPRED no fue un órgano autónomo, sino una dependencia de la Secretaría de Gobernación, lo cual no solo permitió su uso político en más de una ocasión, si lo sabré yo, sino pues terminó redundando en que prácticamente fuera congelado. Hoy CONAPRED es un escritorio que hace poquito, que sirve para poquito, después de que el gobierno federal metiera las manos por ser contrario, digamos, a sus intereses y a su discurso. Después, pues por desgracia, el destino de todas las instituciones autónomas fue alcanzando el destino de ese CONAPRED que ni siquiera llegó a hacerlo, porque tampoco que es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el extinto Instituto Nacional de Acceso a la Información o los órganos de regulación de telecomunicaciones gocen de mejor salud. Tú, Clemente, has sido testigo de un proceso de centralización de poder con un ejecutivo hiper vigoroso, hiper concentrador de poder que, pues digamos, elimina todo aquello que viene a su paso y que utiliza un legislativo cooptado para eliminar órganos autónomos y bueno, pues todos los que mencioné ya no existen o existen poquito, digamos, y ahí viene el INE en la agenda. ¿Cómo has enfocado tu trabajo legislativo como coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República y antes en la Cámara de Diputados para tratar de alertar sobre el peligro que supone el eliminar órganos autónomos en nuestro país? Decía una profesora mía, Nicolás, que el origen de muchos de estos organismos constitucionales autónomos se puede explicar a partir de la incapacidad del Estado mexicano para atender esos problemas. Por eso es que se crearon. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el Estado mexicano estaba diseñado para atender ciertos problemas y había muchos que se salían de esta órbita, digamos así, original del Estado mexicano. Bueno, entre otras porque afectaban intereses partidistas. Por supuesto que sí, o porque no eran prioridad, simple y sencillamente de quien en ese momento tenía el dominio o estaba en el poder. A partir quizá del proceso de transición democrática, que hay toda una discusión de cuándo empezó la transición en México, pero a partir de el resquebrajamiento, digamos, del sistema hegemónico priista, se empezaron a crear algunas instancias con carácter autónomo para atender ciertos temas importantes de la vida pública. De manera muy concreta e ilustrativa, diría yo, ese es el origen del Instituto Federal Electoral, digamos, una instancia emblemática, ¿no?, para tratar de quitarle al gobierno la organización del proceso electoral. Pero lo mismo sucedía con derechos humanos o con el acceso a la información o con la evaluación de la política pública. El problema es que una vez que llegó Morena al poder, hay que decirlo con todas sus letras, esta autonomía resultó incómoda para el ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de esa autonomía se oponían a ciertas decisiones o complicaban ciertas decisiones que el poder en turno quería tomar.
A ver, déjame interrumpirte ahí, porque me ha tocado ser funcionario público. Pues a nadie le gustaba una solicitud de transparencia. Es decir, esos órganos autónomos son incómodos para un gobierno del PRI, del PAN, de Morena, de MC. Es decir, nadie está a gusto con tener que lidiar con el INAI. Nada más es un contrapeso y un mecanismo de rendición de cuentas democrático. No es para que te guste, es para que el sistema sea justo. A ver, de lo que estamos hablando es de derechos de los ciudadanos, no de los derechos de quien tiene, digamos, una obligación de carácter legal, como es el caso de los funcionarios públicos. Es decir, nosotros estamos sujetos a una serie de obligaciones que nos gusten o no nos gusten, tenemos que cumplir. El asunto es que para cumplirlas, pues tiene que haber ciertas instancias que nos obliguen a cumplir, si no caemos en el voluntarismo absoluto. Justamente lo que hacen o lo que hicieron estas instancias fue constreñir el ejercicio del poder o condicionar el ejercicio del poder cuando trataba de superar o cuando estaban de por medio los derechos de los hombres y las mujeres de México. ¿Por qué crees que a Morena le resultaban más incómodos que a todos los demás? Una es porque no creo que tengan un talante democrático, porque creo que les interesa mucho más el ejercicio y la toma de decisiones. Ellos dicen para dar resultados, sin embargo los resultados no llegan. Y por otro, porque lo que hemos visto en los últimos años sí es un proceso, digamos, de debilitamiento de los mecanismos para ejercer derechos ciudadanos. Hay un enfoque, digamos, de la transición política mexicana que sí tiene que ver con la generación, tutela, aparición de mecanismos para ejercer derechos ciudadanos. Y lo que ha venido ocurriendo en los últimos años es el desmantelamiento de todos estos mecanismos para el ejercicio de ciertos derechos. Por eso creo que Morena, repito, no tiene un talante democrático, pero por otro lado tampoco le interesa el empoderamiento de los ciudadanos de este país. Al contrario, terminan siendo incómodos para el ejercicio del poder. ¿No toca ahí entonces también desde el lado legislativo una labor de pedagogía política? Porque creo que uno de los problemas básicos de los órganos autónomos es que pues digamos, son constructos de política pública demasiado abstrusos para el grueso de la población. Es decir, un órgano de Estado, ¿qué es eso de un órgano de Estado? Que no es lo mismo que una Secretaría de Estado o una dependencia de gobierno. Es decir, no toca también desde el legislativo hacer que el grueso de la ciudadanía se familiarice con estos mecanismos. Creo que al legislativo le toca, no solamente en esta discusión, sino en muchas otras, hacer mucha más pedagogía. La diferencia entre el trabajo legislativo y el trabajo de una alcaldía, ¿no?, de un ejecutivo, pues es completamente distinto. En el caso del legislativo, muchas de las medidas que se toman no tienen un tangible inmediato, al contrario, es un proceso mucho más pedagógico. Parte de lo que se ha discutido cuando hablamos de la desaparición de los organismos constitucionales autónomos, y ese es parte del argumento central del régimen para proponer su extinción, es la parte presupuestal. Y dicen, hombre, es que cuestan mucho, es que hay salarios que se van a quienes están encargados de esos organismos constitucionales autónomos y mejor nos ahorramos ese dinerito y se lo dedicamos a otras cosas que son importantes. Cuando nosotros lo que ponemos en perspectiva es que lo que hay con la desaparición de los organismos constitucionales autónomos es un debilitamiento para el ejercicio de los derechos ciudadanos, pues nos damos cuenta de que el argumento de que son muy caros cae por su propio peso. Hace poco me tocó ver en un museo una exposición que me conmovió profundamente. La vi en el Museo Amparo de Puebla. ¿Por qué me conmovió tan poderosamente? Porque mostró que las culturas indígenas son culturas vivas, son culturas dinámicas, son culturas que hacen cosas y que dialogan con otras culturas. Cuando digo dialogan con otras culturas, no es solo con la alta cultura, no es solo las exposiciones en el Museo de Antropología o las colaboraciones con Dior, sino es también dialogar con culturas urbanas contemporáneas. No me extraña haberlo visto en una exposición que estaba hecha en colaboración entre un museo privado y un museo de una universidad autónoma. Eso hubiera sido difícil en un museo público federal en nuestros tiempos, porque
la concepción de lo que son las culturas indígenas y de lo que son los pueblos originarios, pues no es esa en el gobierno federal, sino es una más bien que pareciera estar como en un capelo, en donde se habla mucho de tradiciones y se piensa que seguimos viviendo en la colonia y que lo que hay que hacer es preservar una suerte de ideal indígena muy cercano a la idea del buen salvaje, pues un poco colonial y un poco criolla, Clemente. Y creo que eso, que además es un tema que te interesa desde antes de ser legislador, tiene sin embargo una deriva legislativa de la que has procurado ocuparte. Es correcto. A ver, yo pensaría, siempre que discutimos sobre comunidades y pueblos indígenas, diría, hay que poner el tema de los derechos por delante. Es decir, no se trata solamente de temas, como lo discutíamos en algún momento, Nicolás, de apropiación cultural o del intercambio que tienen las culturas indígenas con otras culturas, en esta lógica de cualquier cultura es porosa, incluido, por supuesto, la cultura indígena, es decir, dialogas en un contexto con otro tipo de culturas, insumos, etcétera, etcétera. Y yo diría que la parte fundamental de este tema tiene que ver con qué instrumentos le das a los pueblos y a las comunidades indígenas, o no les das. Tienen los pueblos y las comunidades indígenas para poder hacerse valer. No, pero es agencia cultural, es decir, estas culturas están vivas, están en circulación. El problema es mucho más amplio cuando nosotros vemos cuáles son las condiciones en las que los pueblos y las comunidades indígenas tienen para defender su territorio, no solamente sus costumbres, su territorio, hoy para defenderse, por ejemplo, del crimen organizado, de la explotación de sus territorios, de la posibilidad que tienen para conservar sus sitios y sus lugares sagrados, la posibilidad que tienen para defenderse de las propias decisiones del gobierno. Digamos que hay en esta visión que cuando menos yo trato de impulsar el tema de las comunidades y los pueblos indígenas, el acuñamiento de una serie de derechos y de instrumentos para poder defenderse del poder y para ejercer con absoluta libertad sus procesos de carácter jurídico. Me imagino que ese proceso, en términos de proceso parlamentario, valga la redundancia, pues debe ser complejísimo. Primero, porque no todas las comunidades tienen las mismas formas de organización. Y segundo, porque esas formas de organización a menudo entran en contradicción con cosas que son legislación general, que son legislación para todo el país. ¿Cómo se va tejiendo fino en términos de proceso parlamentario para garantizar esos derechos sin incurrir en una violación constitucional, por otra parte, y atendiendo a toda la diversidad de formas de organización de las culturas indígenas? Hay un concepto central en toda esta discusión, que es sujetos de derecho público. Es decir, durante los últimos años, estoy hablando incluso desde el levantamiento zapatista 94-95, a los acuerdos de San Andrés del 96, a la reforma constitucional del 2001, el concepto de sujetos de derecho público estuvo siempre en debate. ¿Qué significaba eso? Darle condiciones jurídicas a los pueblos y las comunidades indígenas para poder incrustarse en el marco jurídico y poder atender justamente esas diferencias de cada una de las comunidades y de los pueblos. Eso se dejó de lado completamente. La reforma constitucional del 2001, en lugar de reconocerlos como sujetos de derecho, pues prácticamente los relegó a un asunto de interés público. Y esa concepción se propagó en el ámbito jurídico mexicano durante muchos años. Es decir, es una visión asistencialista, pues. Completamente asistencialista, incluso diría yo algo folclorizante de lo que sucede con los pueblos y las comunidades. El capelo y las tradiciones. Y el penacho y otras cosas. De lo que estamos hablando es de derechos, no solamente de esta concepción que incluso propagó en aquel momento el Instituto Nacional Indigenista, me estoy refiriendo a los años 70. Y hoy por hoy, digamos, la manera en la que creo yo tenemos que entender eso es la posibilidad de que en un sistema jurídico liberal,
democrático, donde hay una sola ley para todos, puedan existir ciertas acepciones de acuerdo a los usos y costumbres que tiene cada una de las comunidades y de los pueblos indígenas, sin que esto signifique, porque hay un debate amplio al respecto, el debilitamiento de los derechos humanos, que desde algún lugar hay que construir, digamos, ese entramado jurídico. Hoy por hoy, a partir de la reforma constitucional que se aprobó el año pasado, las comunidades y los pueblos indígenas son sujetos de derecho público, y eso les da la posibilidad de sentarse, digamos, en la mesa legal para defender con mejores instrumentos y con más condiciones sus propios derechos. Como actores colectivos. Como actores colectivos, como sujetos de derecho. Hay un avance en el entendimiento de que incluso en el plano jurídico hay que aceptar la heterogeneidad que representan las propias comunidades y los pueblos indígenas. Estamos muy lejos de lograr eso, pero diría, hoy hay un primer paso, que es su reconocimiento como sujetos de derecho público, para tratar de ir avanzando en materia legislativa y de interpretación legal. Lo que sigue, me imagino, es una reforma cultural. La tarea posterior a su reconocimiento como sujetos de derecho público es un entramado que les permita a los pueblos y a las comunidades indígenas tener siempre presente el derecho a la consulta para aquellas decisiones que sean afectados o cualquier otro mecanismo de carácter jurídico para poder defenderse de las arbitrariedades del poder o de las arbitrariedades de los particulares. Gracias, Clemente. ¿Ustedes conocen a alguien que le haya ido a la América en una época de su vida y a los Pumas en otra época de su vida? Es raro, ¿verdad? Es como incompatible. Aquí está esa persona. Yo le fui a la América en una época de mi vida y le fui a los Pumas en una época de mi vida. Y después, pues me tuve que pasar a la segunda división e irle a los Leones Negros de la UDG, que es el equipo al que le voy en este momento, por supuesto. Con una gran esperanza, que es que los Leones que fueron de primera división alguna vez podrán volver a ser de primera división, porque han sido objeto de un proceso de certificación que les permite, digamos, aspirar a la primera división. Estoy convencido de que sería ya el equipo con el que me quedaré toda la vida y que ascenderán a la primera división. Qué bueno que me tocó trabajar para la UDG y tener amigos en la UDG y estar cerca de la UDG, porque si no le fuera yo a los Leones, tendría yo muy poco chance de que mi equipo ascendiera a la primera división. Y ahí hay un problema legislativo que estás atendiendo, Clemente Castañeda. Yo sí, nunca me hubiera imaginado que semejante cosa fuera materia de legislación. ¿Por qué incide el trabajo del Congreso, del Senado de la República, en que los equipos puedan aspirar o no a descender o a ascender en el fútbol? Bueno, primero tendría que felicitarte, Nicolás, porque irle a la América no es, digamos, algo que yo presumiría. Me buleaban mucho por ello. Y segundo, porque creo que la UDG es un gran equipo de fútbol. No solamente es una gran institución, sino un gran equipo de fútbol. Así es que... Aunque es Chiva, ¿eh? Aunque le voy a las Chivas, eso. Pero simpatizo con la UDG porque además es mi alma mater. Pues digo. A ver, hay toda una controversia, debo confesarlo, de si estos son temas estrictos de la agenda legislativa o no. ¿Por qué? Porque el negocio del fútbol es un negocio privado. ¿Cuál es mi argumento y mi alegato? Es que también es un asunto de carácter público. De hecho, déjame interrumpirte ahí. Los Pumas no son en estricto sensu de la UNAM ni los Leones de la UDG. Son entidades privadas para universitarios. Así es. Y la Liga del fútbol mexicano, está compuesta por privados. Sin embargo, también vale la pena el argumento de el deporte, en términos generales, es un asunto de carácter público. Y el fútbol no puede ser la excepción, toda vez que el fútbol, si es cierto, es el deporte más popular en México. De tal suerte que hoy lo que digo es, no nos podemos sustraer de eso, en un contexto en donde estamos buscando alternativas y mecanismos de movilidad social. Es decir, hoy el deporte, particularmente el deporte profesional, debe construirse como una alternativa para que las niñas, los niños, las y los jóvenes tengan posibilidades de salir adelante. Y entonces, cuando el fútbol se cierra, cuando el fútbol se resiste a construir ciertas condiciones que permitan eso, me parece que lo menos que podemos hacer es levantar la voz. Sobre todo en un momento
en el que México está a punto de ser o ya es una sede mundialista y vamos a tener los ojos del mundo aquí. Hay dos cuestiones fundamentales en el tema del fútbol. El primero de ellos es la mediocridad de nuestro fútbol que se demuestra en la selección nacional mexicana. Ojalá que a la selección le vaya muy bien en el próximo mundial. Sin embargo, lo que hemos visto hasta este momento no es esperanzador. Pues es que no es muy promisorio. Y parte de eso tiene que ver con el propio sistema de competencia que tiene el fútbol mexicano. México es prácticamente la única liga que aspira a ser competitiva que no tiene un sistema de ascenso y de descenso. Es decir, que quienes quedan en los últimos lugares de la tabla bajen a la división inferior y quienes quedan en los lugares más altos de la división inferior puedan jugar en la primera división, como ha sido el caso de la Universidad de Guadalajara y de algunos otros equipos que tienen buenas condiciones para jugar en la primera división. Hasta donde entiendo es un asunto de dinero, Clemente. Si es un asunto de dinero, ¿por qué? Porque al prohibir la posibilidad del ascenso y el descenso, quienes tienen una franquicia en la primera división, pues tienen garantizado el valor de su franquicia y además tienen oportunidad de entrar justamente al negocio que es el fútbol. Derechos televisivos, por poner algunos... Pues es un sistema oligárquico, fundamentalmente. Es un sistema oligárquico que termina, ese es el argumento, afectando al deporte en su conjunto, particularmente al fútbol. Más que legislar, generar condiciones para que los propios equipos que tienen condiciones de competencia puedan eventualmente estar en la primera división. Pero déjame decirte algo que es bien importante. El ascenso y el descenso va a volver al fútbol mexicano. Es decir, lo que hicieron los equipos de la primera A, como se denomina a la división inferior, fue recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, que está en Suiza, y, digamos, ganar sus alegatos. El ascenso y el descenso en el fútbol mexicano van a volver en el 2027. Se suspendió justamente a partir de la pandemia porque el argumento de los clubes era pues que no había gente en los estadios por razones evidentes y que eso ponía, digamos, impedía la posibilidad de que el negocio prosperara. Sin embargo, a partir de los alegatos que justamente establecieron estos equipos, el ascenso y el descenso volverá al fútbol mexicano, lo cual es una muy buena noticia. ¿Ahí termina el asunto? No, por supuesto que no. Que lo que necesitamos entender es que el fútbol mexicano debe de formar parte del sistema deportivo mexicano en su conjunto y que por lo tanto no puede dejar de ser un asunto de interés público, por más que los privados tengan una inversión y tengan condiciones para poder hacer negocio. Es decir, el fútbol puede ser las dos cosas. Ahí entra la paridad salarial también, ¿no? La paridad salarial, simplemente basta con observar cuánto gana una mujer futbolista y cuánto ganan los hombres. Es de la A a la Z. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros desde Movimiento Ciudadano? Y allí sí hay una función legislativa central, proponer una especie de salario base para hombres y mujeres que son deportistas profesionales. Se trata de que ganen lo mismo. Va a ser muy difícil porque las condiciones comerciales son distintas, pero sí se puede legislar que haya un salario base a partir del cual los hombres y las mujeres puedan efectuar un trabajo como es el deporte. Creo que ha quedado claro a lo largo de estas conversaciones que Clemente Castañeda me parece un tipazo, que me parece un político encomiable, que me parece un interlocutor vivificante, que quiero que sea mi amigo, pero les voy a decir algo. Si un día me tengo que operar de la rodilla, y es probable que algún día tenga que hacerlo porque tengo lesionado el menisco, no le voy a pedir a Clemente que me opere de la rodilla. Me parece tipazo, creo que sirve para muchas cosas en esta vida. Creo que, aunque me parezca un tipazo, pues no, Clemente, perdón, pero no me vas a operar la rodilla. Porque además, pues yo no tengo elementos para definir quién me debe operar la rodilla. Si un día me opero la rodilla, pues voy a preguntar a mi internista quién es el mejor médico para operarme la rodilla y me recomendará un ortopedista. Y ese ortopedista terminará operándome la rodilla porque ser cirujano ortopédico es conocimiento técnico especializado. Como ser juez es conocimiento técnico especializado y como ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es conocimiento técnico especializado. No se necesita
tener ideas afines a las nuestras, no se necesita ser simpático, no se necesita ser popular, se necesita tener los conocimientos necesarios para aplicar la ley, que no es de opiniones, no es de ideologías, sino es, como me enseñaron en mis clases de latín y luego de derecho, dura lex et lex. La ley es dura porque es la ley, porque hay espacios para hacer las leyes, y luego hay técnicos especializados, y perdón que lo diga así de frío, que lo apliquen, y creo que ese es el quid del problema de la reforma del Poder Judicial, si no me equivoco, Clemente. Es decir, se está politizando, se está, si quieres, incluso psicologizando, narrativizando lo que es un conocimiento técnico especializado. Yo diría, mi querido Nicolás, una noticia buena y una mala. La buena es que yo estoy seguro que vamos a ser buenos amigos porque tenemos muchas cosas en común. De acuerdo. La mala es que en una de esas, y a Morena se le ocurre que incluso los doctores sean por elección popular, y si gano la elección, te voy a tener que operar la rodilla. No, bueno, pues Entonces, eso sí es bueno, terrorífico. Ya estaríamos en un problema. Pero efectivamente, creo que lo dijiste muy bien. La mal llamada reforma judicial fue de una decisión de carácter político que trataba de borrar de un plumazo una Suprema Corte que tenía una posición incómoda en su relación con el gobierno anterior y con el gobierno actual, me refiero al de López Obrador y al de Claudia Sheinbaum, y en eso pagaron justos por pecadores. Por eso se les ocurrió la brillante idea de ir a un proceso de elección de prácticamente todo el poder judicial federal y en algunos casos estatales para deshacerse de algunos jueces, juezas, incómodos, ministras, ministros, magistradas, magistrados, y poder poner a los suyos. Salió más caro el remedio que la enfermedad, porque hoy lo que tenemos es un poder judicial prácticamente igual al anterior en términos de su composición institucional, de sus reglas internas, además con jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras, ministros, que ganaron un proceso electoral y que no sabemos a ciencia cierta si tendrán, como tú lo decías al principio, condiciones, capacidad, historial para poder asumir una responsabilidad de este tamaño. Pero te voy a decir que hay otra cosa que no sabemos y que es peor, que es si tendrán libertad. Porque, en efecto, el proceso, cuando digo que se psicologizó, se narrativizó, se quiso vender como una democratización del Poder Judicial, lo que no es sino un cambio de elenco con el mismo libreto, digamos, pero más allá de eso, se politizó en el sentido de, pues hubo intervención del Estado, del partido en el gobierno, en ese proceso electoral, pero ni siquiera quiero acusar a Morena. Y si mañana gobierna el PAN, el PRI o MC, podrán intervenir en ese proceso porque así están las reglas. Eso es lo que pervierte el proceso, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que lo que hay que discutir es el mecanismo de elección de quienes llegan al cargo de juezas, o magistradas, ministros, etcétera, ¿no? Creo que ahí hay, por supuesto, una deuda que tenemos que atender. De lo que yo estoy convencido, lo digo con todas sus letras, es si esto tiene que seguir el mismo camino que sigue un diputado, un senador o un presidente de la República, cuando la naturaleza del Poder Judicial es distinta. Peor aún, Nicolás, lo que sucedió con la elección de este Poder Judicial es que estuvo plagado de irregularidades, es decir, de democrático no tiene absolutamente nada. El famoso caso de los acordeones, la promoción que se hizo desde los ámbitos del poder de todos los partidos políticos, por cierto. Bueno, el episodio que vivieron ustedes en el Senado de la República. Y además aderezado con otros mecanismos que no tienen nada de democráticos, como las tómbolas, ¿no? Para ir depurando, entre comillas, quienes van a una elección. Al final, lo único que hace es dotar al Poder Judicial en su conjunto de una ilegitimidad de origen, que tendrán que ir resolviendo a partir de su trabajo, a partir de sus resoluciones, a partir de sus resultados. Pero en este momento, diríamos, hoy tenemos un Poder Judicial entrampado por la legitimidad de origen, con reglas viejas, actores nuevos y con una serie de temas que va a ser muy difícil que puedan enfrentar en buenas condiciones. Pero hoy por hoy, digamos, con la condición que tiene Movimiento Ciudadano, con la condición que tiene nuestra fuerza parlamentaria, creo que lo que vale la pena poner al servicio de México son ideas, convicciones y alternativas de solución. Y en eso
nos vamos a morir en la raya, Nicolás. Creo que eso es lo que nos corresponde a nosotros hoy como minoría. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la política da revanchas, como el amor da revanchas, como muchas otras cosas dan revanchas. Y sí creo que hoy por hoy, a partir de la elección que tendremos en el 2027, seguramente la que tendremos en el 2030, Movimiento Ciudadano puede decir, a partir de su acción parlamentaria, pero a partir de la acción de sus gobiernos, nosotros dijimos esto es lo que podemos hacer y esto es lo que ponemos a consideración de la gente para que decida si somos opción o no somos opción. ¿De qué se trata? De demostrar con hechos, con acciones, que sí podemos construir una alternativa distinta al régimen y que tenemos, digamos, la autoridad política y moral para pedirle el respaldo a la gente y gobernar de manera distinta. Gracias por la invitación uno a uno a sostenerlo a lo largo de estas conversaciones, querido Clemente. Gracias. Ha sido de veras muy, muy divertido, muy iluminador y muy republicano. Y gracias a ti por aceptar. Con mucha admiración y mucho respeto a tu trayectoria, a tu independencia y a tu visión crítica de las cosas. Lo mismo digo. Gracias, Clemente.